Soy Horacio López, ingeniero, escritor, investigador en temas históricos y bueno, fui subdirector hasta hace poco del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Bueno, me han pedido desde la biblioteca del Centro Cultural que diga algunas palabras ante el próximo aniversario de la muerte de Manuel Belgrano, el 20 de junio de 1820. Indudablemente que Manuel Belgrano ocupa el podio de los mayores próceres argentinos de la época de la Revolución contra la colonia, junto a Mariano Moreno y al general San Martín. Fue el intelectual más profundo en la época de la prerevolución y durante la misma Revolución de mayo de 1810. Dedicó su vida a luchar por los cambios profundos, por la libertad, la soberanía y la independencia. Belgrano de joven estudió abogacía en España, en las universidades de Salamanca y Valladolid, donde se recibió en la época en que Europa se convulsionaba con las ideas del iluminismo. Allí pudo conocer a fondo las obras de Quesnay y Smith, las más avanzadas teorías económicas del liberalismo, y ya recibido de abogado pasó a Madrid, donde bullían las propuestas más progresistas del liberalismo español. En 1789 las ideas de la Revolución Francesa entraron como una luz a España. Las banderas de libertad, igualdad, fraternidad se apoderan de esa generación leguleya que veía tiranos en todos aquellos que se opusiesen al disfrute pleno de los derechos del hombre. Juan Jacobo Rousseau fue su indispensable libro de cabecera para Manuel. Se instruyó con las obras de Voltaire, Montesquieu y Filangieri y conoció los escritos de Diderot, Mirabeau y Turgot. Cuando fue nombrado al frente de la Secretaría del Consulado de Buenos Aires en 1794, se entusiasmó porque creyó que desde ese puesto podía ayudar mucho a la situación de la gente de la colonia. Pero pronto se dio cuenta de que esas instituciones reales solo perseguían el objetivo de afianzar el colonialismo y enriquecer a los que, actuaban desde los monopolios para sus comercios. Se propuso entonces, al menos, difundir las ideas avanzadas para que pudieran germinar, ya que veía que no podía él realizar cambios profundos desde la Secretaría. Así fue que difundió a Quesnay y Adam Smith en el Semanario de Agricultura, donde escribió, por ejemplo, que solo el comercio interior es capaz de proporcionar valor a los objetos de cambio. O sea que planteó lo del valor agregado a las mercancías, tema actual hoy en día. En cuestiones del campo planteó su preocupación sobre la concentración de la propiedad de la tierra. Tuvo reflexiones muy profundas alrededor de una reforma sobre la propiedad de la tierra muy importante. Y como se sabe, su obsesión fue la educación, crear escuelas de todo tipo. Así logró que el consulado aprobara una escuela de geometría y arquitectura, pero los honorarios del director de esa escuela debían correr por cuenta de quien propusiera la creación de la misma, o sea, el mismo Belgrano. También fundó una escuela de dibujo y otra de náutica, pero evidentemente todo eso iba demasiado rápido para la corona, que no quería un pueblo colonizado ilustrado. Y así fue que a mediados de 1807 llegaron órdenes terminantes desde España mandando suprimirlas.
Y en esto de la educación, el gran escándalo llegó, producido ya el hecho revolucionario, cuando apareció en el número 21 del Correo de Comercio en Buenos Aires un artículo de su autoría titulado Escuela de Niñas. Y esto fue un gran escándalo porque para esa sociedad pacata las mujeres no tenían que recibir educación. Y Belgrano, planteando que tenían que ser educadas las niñas, genera un gran escándalo. Por supuesto, todos sabemos que tuvo una activa participación en los sucesos revolucionarios de Mayo, realmente muy directos, actuando junto a los jóvenes revolucionarios, a los jóvenes chisperos, y por eso fue nominado para integrar aquella primera junta revolucionaria. Y sin tener preparación militar, aceptó al poco tiempo ponerse al frente de la expedición al Paraguay, cuando el gobernador del Paraguay, Bernardo de Velasco, envió Filipe sobre Corrientes. Aceptó responsabilidad, primero para no negarse ante su amigo Mariano Moreno, quien fue quien se pidió. Segundo, como él lo cuenta en memorias, para que no se pensase que quería quedarse en Buenos Aires para disfrutar de las comodidades del poder. Y tercero, porque entreveía semillas de desunión entre los integrantes de la Junta, por lo cual pensó que era más conveniente estar lejos antes que verse involucrado en disputas internas que las repudiaba. La campaña del Paraguay llevó las semillas de la revolución que prendieron rápidamente, al punto que en Asunción, que van cuando lo destituyen a Belgrano y ordenan regresar a Buenos Aires para enfrentar un juicio por mal desempeño, quedaban en Asunción dos posturas ya, las de los porteñistas y la de los autonomistas. O sea que esas ideas de la revolución habían prendido en los jóvenes oficiales paraguayos, y más allá del éxito militar o no que tuvo en esa expedición. En esa expedición había fundador el Curuzucuatiá, y había difundido entre los indígenas los derechos que la revolución les reconocía. El 6 de junio de 1811 se inicia la causa contra Belgrano. Ya Belgrano, como yo digo, era un órfano de la revolución, porque Moreno había sido asesinado en alta mar y Castelli, su primo y amigo, había sido destituido, producto del desastre de Huaki, encarcelado y padeciendo un juicio que le iniciara el primer triunvirato. La revolución por esos días parecía que agonizaba, y Belgrano había perdido los sustentos y el apoyo de sus amigos y los mejores hombres de la revolución. No había acusaciones concretas sobre él, sino una maquiavélica conspiración. Entonces fueron los oficiales que actuaron bajo sus órdenes quienes presentaron un escrito declarando que no había ni un oficial ni un soldado que tuviera la menor queja de producir contra Belgrano. Agregaba ese escrito el heroico con que Belgrano logró que nuestras armas se cubriesen de gloria en los memorables ataques de Candelaria, Paraguarí y Tacuarí. Finalmente ese juicio culminó con la absolución de Belgrano. Quedaba claro que la maniobra perseguía defenestrarlo y encarcelarlo. Los enemigos de la revolución, los mismos que habían asesinado a Moreno, habían enjuiciado a Castelli, habían desterrado a Domingo French, confinado a lejanos lugares a Beruti y Donado, encarcelado a Larrea, visualizaban en Belgrano un peligroso enemigo. Luego vino la etapa de estar frente del ejército auxiliar del norte, que debería detener la ofensiva goda que venía desde el norte, desde el virreinato del Perú.
En ese proceso, cuando Belgrano se hace cargo del ejército auxiliar, es cuando crea la bandera y la iza en las barrancas de Paraná como un mensaje directo a la Junta de Gobierno de Buenos Aires, timorata y conciliadora, que por ese entonces gobernaba en la fortaleza donde seguía ondeando la bandera española. O sea, todavía en ese año 1812, en la fortaleza de Buenos Aires ondeaba la bandera española como un elemento que mostraba la conciliación de esa junta, como digo, timorata y conciliadora, con los poderes de las potencias monárquicas de Europa, todavía quizás basándose en la teoría esa de la máscara de Fernando, de no querer mostrarse como que realmente querían la independencia total de la colonia. Belgrano les muestra con esa decisión la idea de avanzar profundamente hacia la independencia total, la soberanía y la libertad. Rivadavia y el triunvirato de ese entonces le prohíben usar la bandera y exhibirla. Y tiene que esperar Belgrano hasta que la asamblea, cuando surge la asamblea, se la autoriza. En ese ejército auxiliar del norte, un ejército diezmado, desarmado, sin uniformes ni pertrechos, produce el hecho de parar un ejército en condiciones de enfrentar a los españoles. Allá en el lejano norte tiene la ayuda de Miguel de Güemes, con sus gauchos y vaquianos, de Juana Zurduy y sus amazonas e indígenas, y entonces viene una de los temas que más hay que rescatar de la actuación de este revolucionario pleno, que fue el éxodo jujeño. Un pueblo junto a su ejército revolucionario que no vacilan en dejar tierra arrasada a los godos que se acercaban, para así desplazarse hacia Tucumán para generar mejores condiciones para enfrentar al enemigo. Y dejan todo, dejan cosechas, viviendas, envenenan los pozos de agua para que no puedan beber los españoles, queman las cosechas que quedan. O sea, un ejemplo de disposición revolucionaria de todo un pueblo. Y bueno, y de allí bajan hacia Tucumán y desde allí es donde llegan los triunfos en las batallas memorables de Tucumán y Salta, que consagran la fama de Belgrano y de su ejército auxiliar. Luego es conocido, vienen las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, donde ya se corta entonces ese sueño, esa posibilidad que tenía Belgrano de poder llegar a Lima, al pleno centro, el corazón del poder español a través del continente, y no como San Martín, que luego lo piensa a través del mar. Se le desmorona, digamos, ese proyecto con estas derrotas, y entonces recrudecen las animosidades retrógradas contra la revolución, y el segundo triunvirato le inicia una causa sumaria a Manuel Belgrano para ver las causas de las derrotas de Vilcapugio y de Ayohuma, haciendo centro, obviamente, en la figura de Belgrano. Conforma una comisión para que se instale en Tucumán, que investigue a ver cuáles habían sido las causas de esas derrotas, y esa comisión obviamente no encuentra pruebas que lo incriminen al general, por lo cual el triunvirato debe sobreseerlo antes de que el clima popular que empezaba a elevarse se les vuelva en contra. Este fue el segundo juicio que debió soportar injustamente Belgrano en toda su trayectoria revolucionaria. Cuánta injusticia, calumnias, ataques que debió soportar un verdadero revolucionario que fue siempre fiel a sus convicciones profundas por la lucha contra la colonia, por la independencia y la soberanía
de Sudamérica. Bueno, el 20 de junio de 1820 muere joven, a los 50 años de edad, este verdadero revolucionario que siempre debemos honrar con orgullo y con fe y optimismo en el porvenir, basándonos en esas actitudes ejemplares de esos patriotas. Gracias.